la agenda del webinar. Bueno, antes que nada me presento. Vamos a poner, espero que veáis bien mi pantalla y que me escuchéis bien. Fenomenal. Bueno, pues yo soy Gloria Barquero, ejerzo de Financing Associate en The Startup CFO y bueno, llevo todo el departamento de lo que es financiación pública e incentivos fiscales en The Startup CFO. He tenido la suerte de poder trabajar con unos 30 ENISAs, cada uno de un proyecto diferente. 2 de esos ENISAs están aquí presentes y los veremos hoy. Y nada, pues yo os voy a contar un poquito en líneas generales lo que es ENISA para quien aún no esté aterrizado. Después hablaremos con Pedro Sotoca, que es el responsable de inversiones en ENISA y bueno, tiene una trayectoria larga en ENISA, lleva más de 10 años trabajando como responsable de inversiones. A continuación veremos 2 casos de éxito, el ENISA de Ancover-Titi de la mano del CEO, que es Juanjo, que está aquí entre nosotros, y después el ENISA de Natural Home de la mano de María, que es la directora de operaciones. Entonces, bueno, sin explayarme mucho más, yo no seré muy pesada, sobre todo la idea es que sea una sesión muy interactiva, que dejemos hablar a los invitados. Después, en los últimos 15 minutos de la sesión, podéis preguntar todo lo que necesitéis los asistentes. Cualquier pregunta que queráis ir dejando la podéis también dejar en el chat, si os da vergüenza después abrir el micro y la contestaremos con mucho gusto. Bueno, antes que nada, a mí me gusta un poco decir que ENISA, que yo creo que es una palabra que resuena para cualquier emprendedor o para cualquier persona que tenga una startup, es, bueno, un poco como una ayuda que muchas startups conocen. A mí me gusta hacer el símil de que es un poco como el sufrimiento para el atleti, ¿no? Que hay que pasar un poco por ahí para poder ganar. Lo bueno de ENISA es que... Gloria, que yo estoy del Atleti. Ten cuidado, ¿eh? Pero que no soy te atlético oímos. de corazón y he sido socio muchos, Ver, he sido socio muchos años. Sí. No te preocupes, nada, sigue. Que como atlético me sufro mucho. Total, yo también soy atlética, ya lo sabes, así que es. Lo bueno es que con ENISA no se trata de sufrir, sino que además ofrece muchísimas ventajas que las vamos a ver también durante el webinar de hoy y al final tiene un proceso que, bueno, bien acompañado y aconsejado, es muy fluido y nos lo podrán decir después María y Juanjo. Bueno, por contaros en líneas generales, ENISA al final es una ayuda de coinversión. ¿Qué significa esto? Que al final cuando una startup o también una pyme realiza una ampliación de capital, una ronda de inversión, el ENISA le permite apalancar al máximo esta ronda sin tener que diluirse. Vamos a ver un poquito cuáles son las principales ventajas y requisitos, pero bueno, fundamentalmente lo que hace falta para poder aplicar una ENISA, además de realizar una ampliación de capital, es tener una SL en España y seguir un poco el criterio de PYME de la Unión Europea, que no os preocupéis, que si tenéis una startup seguro que seguís siendo criterio de PYME porque aún no habréis llegado a facturar todo lo que hay que facturar y a tener todo el personal que hay que tener, aunque en un futuro, si Dios todo lo pone bien, seguro que con ENISA también podéis llegar a ese punto. Bueno, ¿qué nos aporta ENISA? Al final ENISA es una financiación que nos ayuda a complementar la ronda sin necesidad de diluir nuestro capital, es decir, es financiación no dilutiva. Es un préstamo participativo que bueno, viene de fondos públicos, que luego Pedro también nos podrá contar un poquito más el origen de los fondos dependiendo de las líneas. Pero bueno, comparado con las condiciones, por ejemplo, de la financiación bancaria, es un préstamo blando que al final tiene largos plazos de devolución, plazos de carencia muy interesantes y sobre todo lo más importante es que no exige ningún tipo de garantía personal ni de aval. Es decir, una vez se concede el ENISA no es necesario aportar avales, no es necesario cómo justificar la ayuda de ninguna forma. Y esto nos permite, pues eso, poder lanzar ese crecimiento de nuestra empresa. En cuanto al cuánto pedir, bueno, ENISA evalúa diferentes ratios, evalúa tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, pero bueno, la gran pregunta del cuánto, que también la podremos debatir un poco con Pedro, básicamente ENISA va a mirar la evolución que tenemos un poco en nuestro histórico y lo que proyectemos a nivel facturación, a nivel fondos propios y a nivel caja.
Lo del cuánto solicitar, bueno, si la empresa tiene ENISAs anteriores, al final tú puedes solicitar ENISA hasta 300.000 euros sin necesidad de auditarte. Ya una vez quieres tener con ENISA más de 300.000 euros, tendrás que pasar por auditoría. Luego, el dinero que se pide también depende de las líneas que ahora veremos a continuación, pero bueno, básicamente podríamos decir en líneas generales que si yo hago una ampliación de capital de 100.000 euros, podré solicitar otros 100.000 euros a ENISA, aproximadamente. ¿El cuándo? Pues el cuándo básicamente depende del estado de la ronda de financiación de la startup o de la empresa. En este caso, el inicio es recomendable pedirlo pues, muy cercano a cuando está ya ocurrido o cuando esté a punto de ocurrir. O sea, sí que es posible, aunque aún no se haya cerrado al completo la ronda, la ampliación de capital, comenzar pidiendo la solicitud. Y sí que es verdad que se necesita tener un runway mínimo. Nosotros solemos hablar de un poco de unos 6 meses al iniciar la solicitud. También el cuándo pedir se puede hacer de forma más estratégica dependiendo de la línea a la que apliquemos. ¿Por qué? Porque hay ciertas líneas tradicionales que hasta ahora dependían de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y entonces, como estos se aprueban en julio, muchas veces tiene sentido solicitar el ENISA a principios de año. Luego Pedro seguro que nos puede puntualizar un poco más en este aspecto. Las líneas tradicionales de las que os hablaba son estas tres, dependen un poco de, sobre todo, la madurez de la empresa, ya que veis, aquí podéis ver un poco los topes máximos que podemos pedir para cada una de estas líneas. Luego, si tenéis preguntas para vuestros casos concretos, no dudéis en hacernoslas llegar. Y después también tenemos estas otras 3 líneas específicas que derivan, vamos, de los fondos que vienen de Europa. Entonces, en este sentido, va un poco por temáticas, por sector de la empresa. Hay 3 líneas específicas, una que es la Agroimpulso, que va dirigida a empresas agroalimentarias que sobre todo saquen como nuevos productos, procesos o servicios al mercado. Después tenemos otra línea de emprendedoras digitales que va dirigida a empresas lideradas por mujeres. Y hace poco la última que ha salido y que se ha aprobado es una línea audiovisual y para industrias culturales y creativas, que al final, bueno, también son empresas que tengan un fuerte componente digital dentro de este sector. Las fases un poco de la solicitud de NISA son estas. O sea, bueno, desde Startup CFO, cuando empieza el proyecto con nosotros, analizamos el caso y nos ponemos a trabajar en la solicitud. Elaboramos todos los materiales, las proyecciones, la memoria que hay que presentar, reunimos toda la documentación, que es verdad que como al final son fondos públicos, pues sí que es un poco burocrático toda la documentación que hay que presentar y en eso os apoyamos. Y después ya comienza el análisis de NISA. Al principio hay una fase de admisión en ENISA, en la que se revisa un poco la documentación principal y los aspectos generales. La verdad es que en esto ENISA ha mejorado un montón los tiempos y cada vez es más ágil. Si está todo correcto, el expediente pasa a la fase de análisis. Aquí ya entra un analista específico de NISA en el que, bueno, pues itera toda la documentación adicional que necesite y se resuelven un poco todas las dudas que nos hagan llegar. Si todo va bien, puede haber 3 opciones, ¿no? Que la solicitud se apruebe, que se apruebe con condiciones o que se rechace. En caso de aprobación, pues directamente el expediente pasa a lo que denominamos análisis jurídico y si se aprueba con condiciones, pues hay que esperar a que se cumplan esas condiciones para poder pasar a esta fase de jurídico. La fase de jurídico es súper ágil, al final se revisa un poco toda la documentación que hace falta para la firma del ENISA, nos envían un borrador de la póliza y ya pues se setea la fecha de firma y se firma. Así contado, parece todo muy sencillo. Luego nos dirán María y Juanjo también un poco cómo lo vivieron ellos. Dar un toque también a algo nuevo que también está haciendo ENISA, que es el tema de la certificación de startups. Desde que salió la ley de startups en España, pues bueno, si tú te certificas como startup, puedes acceder a una serie de beneficios. Aquí tenéis un poquito los requisitos principales
para poder aplicar, pero bueno, básicamente nosotros desde Startup CFO tramitamos ambas cosas, la solicitud de NISA y también la solicitud de certificación, y es cierto que una vez se ha tenido un NISA aprobado, luego la certificación para la startup va mucho más ágil, que en eso también nos pueden dar visibilidad en los casos de éxito. Y bueno, sin enrollarme yo mucho más, dejamos un poco a los protagonistas del webinar que puedan hablar, empezando por Pedro. Pedro, bienvenido. Pues nada, decir que Pedro, o sea, si sabe alguien de NISA, ese es Pedro, porque yo creo que llevas, bueno, casi media vida trabajando para NISA. Y nada, Pedro sobre todo también está en tanto responsable de las inversiones como en la parte inicial del proceso a la hora, en admisiones, ¿no? A la hora de filtrar un poco los proyectos. Bueno, sobre todo, Pedro, aquí lo que nos interesa saber es un poco el cuánto y el cuándo. Entonces, empezando un poco con el cuándo, si nos quieres contar un poco, pues con toda la experiencia que tienes desde NISA, cómo habéis mejorado, cómo habéis hecho también para mejorar los tiempos en cada una de las fases, cómo son ahora más o menos o qué podemos esperar a nivel de tiempos dentro de la solicitud. Estás con el micro desactivado, Pedro. Muy buenas, ahora sí. Lo primero de todo, dar las gracias a Laura, a Jaime y a todo el equipo de Startup CFO, que nos ha invitado hoy al evento y sobre todo a Juanjo y a María, que son dos empresas de dos sectores completamente diferentes, aunque luego entrarán ellos en mucho más detalle explicando. Y sí que nos gusta en este perfil de eventos cuando en un webinar o en una presentación en algún perfil de evento que tiene el componente presencial, sí nos gusta mucho que nos acompañe pues oye, empresas que han financiado, como ha dicho más muy bien Gloria, que ha financiado NISA, independientemente de la fase en la que esté y la línea por la que haya venido, pero sí que es cierto que no venga solo una persona de NISA con perdón a soltar el speech o a soltar la charla, a hacer una presentación monotemática, sino que sea un poco también una empresa que cuente las bondades y las debilidades, las fortalezas y las miserias que tiene todo el proceso de solicitud de financiación y de acreditación, porque al final, independientemente de que bueno, pues todos esos procesos, como ha dicho muy bien, ha explicado muy bien Gloria en la presentación, se han mejorado muchísimo. Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde NISA, sobre todo desde después del COVID y particularmente de final de 2022, principios de 2023 en adelante, sobre todo en mejorar los tiempos de respuesta a las empresas. Al final, un proceso medio de gestión que suele durar unas 6-7 semanas, como ha explicado muy bien en una de las slides, en una de las presentaciones Gloria, al final una empresa en admisión, que es el área donde estamos nosotros, tenemos un equipo de 6 personas que somos la primera fuerza de choque de cualquier empresa que solicita financiación. Entramos en contacto con la empresa, incluso hacemos ese contacto, que eso lo hemos hecho con Startup CSO bastantes ocasiones, previamente a la solicitud. Es decir, en muchos casos intentamos también tener un punto de vista previo para ver sobre todo, el intentar poner, lo digo muchas veces en muchas charlas, blanco sobre negro, es decir, dónde está la sociedad, de dónde viene y hacia dónde va. Y en ese dónde viene, dónde está y hacia dónde va, establecer un poco criterios financieros, conocimiento del proyecto, producto, servicio, la parte cualitativa que hay detrás de cada proyecto, sobre todo en lo que es negocio, equipo y mercado, por decirlo de alguna manera, que son las 3 variables que medimos en los aspectos cualitativos. Y luego, como no podía ser de otra manera, pues nuestro modelo de análisis, que lo ha explicado también muy bien Gloria, se basa en un project finance. Al final nosotros no miramos los KPIs ni los ratios que mira un inversor, porque es una financiación no dilutiva, es un préstamo participativo no convertible, como ha explicado muy bien también Gloria, con unos horizontes temporales en todas las líneas, en las 6 líneas que aplicamos, en 5 de ellas el horizonte medio temporal son 7 años, 3 años de carencia, 4 de amortización, cuota trimestral por trimestre natural, con lo cual permitimos que cuando una empresa nos identifica esas necesidades operativas de fondos y nos señala un plan de cobertura, al menos en los siguientes 18-24 meses, no diré nunca que un business plan a más tiempo es mentira, pero sí que es cierto que es el propio mercado el que muchas veces te hace bascular, sobre todo en etapas más tempranas, o te hace pivotar tus estrategias de crecimiento en lo que es la respuesta de mercado al servicio, al proyecto que estás marcando. Entonces, desde NISA sí que intentamos ser compañeros de viaje. NISA cubre un gap muy amplio, que lo hemos explicado, desde 25.000 euros hasta 1,5 millones por empresa o grupo, y al final intentamos ser compañeros
de viaje a largo plazo. Tenemos una espada de Damocles, que es el nivel de fondos propios, que no podemos superarlo, y de hecho yo diría que luego incluso compartiré una slide y os mandaré una pequeña presentación para que la comparta Gloria con todos los que requiráis. Tenemos un 35% de la cartera de las 8.000 empresas que tienen financiadas en ISA que tienen 2, 3 y hasta 4 préstamos, porque los hemos cogido en una fase temprana, en una fase seed, en una fase early o en una fase un poquito más de crecimiento, sin llegar a la consolidación. Se le ha dado una primera financiación. Nos gusta normalmente que haya entre una primera financiación y una segunda al menos un plazo de 12-15 meses, por ver un poco un planteamiento que hace una sociedad cuando se acerca a ISA en una etapa más temprana o en una etapa menos madura o menos scale-up, que ver un poco pues cuál es el plan de crecimiento, ese plan de expansión. Nos gusta ir anclados o cerca de una ronda de capital, porque al final lo que analizamos son flujos de caja. O sea, nosotros no somos un banco, lo explico muy bien Gloria, no vamos a pedir garantías, no vamos a pedir ignoración, ni aval, ni ninguna garantía complementaria de terceros, sino que nos tenemos que creer cuál es el plan financiero que presenta la sociedad, cuáles son sus necesidades de fondos y el plan de cobertura, porque al final vamos a coger ese planteamiento financiero que nos trasladáis y lo vamos a intentar estresar en la medida de lo posible en función de un poco de esos criterios que tenga la sociedad, de si es una sociedad más de reciente constitución, si es una sociedad más madura, pues ver un poco si ya factura, si no factura, si está cerca del break-even, si no está cerca del break-even, si tiene deuda, si no tiene deuda, porque al final, lo digo con mucho cariño siempre, no tenemos una varita mágica, ni somos Standard & Poor's ni Moody's haciendo rating, pero sí que es cierto que tenemos unos criterios financieros muy, yo creo, bastante básicos en el sentido de que medimos ratios de solvencia, de rentabilidad y de generación de caja, y en ese aspecto, con todo el cariño del mundo, con todas las sociedades que nos presentan, pues intentamos que ir apoyando esos proyectos en la medida que necesitan de recursos. Aquí, Pedro, una pregunta que además también ha saltado en el chat, que nos hacen mucho ¿es necesario realmente ampliación de capital? Porque muchas veces, cuando la gente se mete en la web de NISA, ¿no? Mira el requisito de los fondos propios, pero siempre se pregunta un poco, por ejemplo, ¿valen notas convertibles o tengo que hacer como una ampliación de capital? Vale, aquí muy bien, porque además esto es un tema muy, muy importante. Al final, en la web que tenemos, todo esto que os voy a contar yo, que os vamos a contar hoy todos, los organizadores, los 4 participantes, está todo muy bien explicado en la web. Es cierto que al final en la web lo que sí te mide, que es un poco lo que estamos intentando poner de manifiesto hoy, es que al final nosotros analizamos un plan financiero. La sociedad tiene que tener un plan financiero que tenga un nivel de visibilidad de cobertura de necesidades. Voy a poner un ejemplo muy drástico. Hablaba con una empresa hace 2-3 semanas de Sevilla, que tenía unos fondos propios de 27 millones. Bueno, 27 millones de fondos propios. ¿Cómo tienes unos fondos propios de 27 millones? Es que tengo una tecnología patentada que me la ha validado un tercero y cuesta y la ha valorado en 25 millones. Bueno, ¿y cómo está la caja de la sociedad? No, tengo 100.000 euros en caja. ¿Y cuánto facturas? Me estoy metiendo un poco los números, pero os pongo un ejemplo extremo. 3 millones de euros. ¿Cuál es la palanca financiera de esa sociedad? Otros 3 millones de euros, claro. Al final nosotros medimos flujos de caja. El nivel de fondos propios está muy bien porque nos da una idea del un poco la evolución de crecimiento orgánico natural que tenga la sociedad. Y es verdad que no siempre es imprescindible venir en una ronda. No tiene que venir con perdón una empresa con la ronda debajo del brazo hecha. Y que tiene que haber o una ronda muy reciente por ese análisis de flujos de caja que hacemos, recomendable que sean los últimos 3-4 meses no más, porque al final nosotros vamos a medir los consumos de caja y sobre todo porque cuando entra una ronda de capital a una startup, a una empresa, no le entra para que esté el dinero en caja, sino le entra para meter gasolina que quiera apalancar con una financiación nuestra o de CEDETI o en determinadas comunidades de otros instrumentos públicos o privados que existen para acompañar planes de crecimiento de las compañías en función de su situación financiera. Pero sí que medimos un poco el que haya un compromiso. Si la sociedad no tiene esa ronda de capital, pero la está negociando, le vamos a pedir un poco que ese compromiso que ponga en el business plan que presenta NISA, me lo invento también, 300.000 euros. Nosotros vamos a analizar ese plan financiero, si la sociedad pinta un potencial compromiso de 300.000 euros, con que esa ronda de capital ya la tiene. Si llegado el momento de esas 6-7 semanas que dura el proceso de gestión de la solicitud, la sociedad no ha elevado a público o no ha escriturado esa ronda, porque no le conviene, porque está cerrando el pacto de socios, porque no tiene cerrado el compromiso, la operación, si llega a ser aprobada, se podrá aprobar y, como ha explicado muy bien en los procesos Gloria, se podrá condicionar a esa entrada de capital que ha justificado la compañía que va a llevar a cabo. Tendrá que elevarla a público, inscribirla en el registro y mandarnos esa escritura para justificar y para bastantear que ese proyecto ha cumplido la condición que nos había dicho que iba a llevar a cabo. Para eso se establece un primer plazo de 60 días,
¿vale? Que luego puede ampliarse, a petición de la empresa, en 3 prórrogas tácitas sucesivas de 45 días cada una. O sea, puede haber un margen de casi 6 meses desde que una ENISA aprueba una solicitud hasta que la sociedad justifique ese plan financiero que tiene anclado a una ronda de capital de las 3 Fs famosas, de Business Angel, de Family Office o de un State Capital o un Venture o quien sea que entre o los propios promotores apoyados en otros instrumentos. ¿Por qué? Porque al final nos va a servir a nosotros para medir un poco ese plan de cobertura de necesidades. Por eso te decía, ¿es necesario? Es recomendable siempre que sea en un momento. Un caso excepcional que hemos tenido casos este año, empresas que ya están en una fase de rentabilidad muy alta o que están en break-even, que nos busquen como financiador no dilutivo para apoyar un plan financiero, que estén bien capitalizadas y que no tengan unos ratios financieros de palanca muy altos, en el sentido de decir, pues una sociedad, me lo invento también, imaginemos que tiene entre capital y prima 1 millón de euros, que tiene fondos propios por 2 millones de euros y que tiene una palanca financiera de 300, 400.000 euros y que ha cerrado con una caja ordinaria con un fondo de maniobra razonablemente equilibrado y tal. Pues en estos casos puede no ser necesario una ronda de capital en el rango primero de hasta 300.000 euros, porque los proyectos que van hasta 300.000 euros tenemos comités todas las semanas y el comité es soberano para aprobar primeras o segundas financiaciones acumuladas hasta 300.000 euros y, como ha explicado muy bien Gloria, a partir de 300.000 euros en una ampliación de riesgo por una segunda financiación o en una operación nueva que supere o que el umbral que quiera superar la sociedad sea superior a 300.000 euros, primero vamos a requerir que la sociedad audite los estados financieros del último ejercicio, en este caso el 2023, y que los audite sucesivamente si el proyecto resulta aprobado por más de 300.000 euros durante toda la vida del préstamo, porque tiene que tener el refrendo del Consejo de Administración. El Consejo de Administración, pues como todos los consejos de muchas compañías, se reúne una vez cada mes, normalmente el último martes o el último jueves de cada mes, y son proyectos que tienen que refrendar un poco el acuerdo del comité de NISA por ser, por está fijado en los estatutos así, a partir de esos rangos. O sea que en ese aspecto es imprescindible que haya un plan financiero equilibrado, más que el tema de los fondos propios, que somos sensibles a que, lógicamente, cuanto mejores fondos propios tenga la sociedad, más fácil va a ser para nosotros interpretar que hay un apoyo del equipo promotor, que hay un desarrollo de la compañía porque ha ido reinvirtiendo y no ha repartido dividendos, por ejemplo, y sobre todo, lógicamente, eso, tenerlo, con perdón, grabado a fuego con mucho cariño, tiene que haber un plan financiero que tenga una defensa financiera razonable en un corto espacio de tiempo. Es decir, al final nosotros vamos a analizar flujos de caja. Si una empresa me dice que va a facturar, no factura nada, y me dice que en 2024 va a facturar 1 millón, pues me gustará saber, a ENISA le gustará saber si tiene acuerdos, cartas de intención, pruebas piloto que está haciendo con clientes para ver cómo tenemos que estresar ese business plan por si la empresa. Voy a poner un ejemplo también muy drástico. En febrero, final de febrero, principios de marzo, hablaba con una empresa especial de Valencia y me dijo con mucho cariño, Pedro, lo voy a petar. Y el Pedro, lo voy a petar, está muy bien si vas a financiar, si vas a facturar 1 millón porque tienes contratos, pero tenía 20.000 euros de facturación y me dijo que iba a facturar 1 millón de euros en 2024. Digo, oye, la ilusión y el esfuerzo es muy importante porque tú te tienes que creer como emprendedora o emprendedor tu plan de negocio y tienes que tener capacidad para ir al mercado y diferenciarte de la competencia y escalar. Pero eso al final nosotros, con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, para todos, tenemos que ser consecuentes un poco, porque al final no deja de ser dinero público, aunque eso es una coyuntura por estas solicitudes y por ser una entidad pública, pero sí que es cierto que eso tenemos que intentar ceñirlo a la realidad de la compañía en cada momento y nosotros sometemos al estrés a un plan financiero en función un poco de esas expectativas de crecimiento que nos presentan las compañías. Eso es. Y bueno, tenemos alguna que otra pregunta por el chat más específica que la dejaremos para el final de la sesión. Pero sí que me gustaría que nos contaras un poco porque, bueno, las personas que conocen un poco ENISA y que, bueno, muchas veces han pasado por un préstamo preaprobado, pero claro, que no llega hasta que, por ejemplo, se aprueban los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo estáis tratando eso desde ENISA? Cuéntanos un poco. Vale, esto para los que no lo conocen, por ejemplo, nosotros dependemos del MINTUR, del Ministerio de Industria, y tenemos hasta este año es un tema que está en proceso de cambio, aunque estamos todavía trabajando nosotros y desde el Ministerio y por el tema de lo que es la disposición presupuestaria, porque hasta el final del 23 teníamos una dotación presupuestaria de 98,5 millones de nuestro Ministerio Madre, que es Industria. Entonces, esa dotación presupuestaria estaba sujetada en unos convenios, y esos convenios pues tenían un plazo de negociación que normalmente iban desde el final del primer trimestre hasta la mitad del segundo trimestre. Nosotros no paramos
de analizar proyectos. ¿Qué nos pasa cuando un proyecto viene por líneas de industria? Porque no puede ser ni emprendedoras digitales, ni agroimpulso, ni audiovisual, industrias culturales. Esos proyectos los analizamos igualmente, los vemos a nivel tanto en admisión como en análisis, pasa el proyecto al comité. Si es de menos de 300.000 euros y el comité lo ve favorable, nosotros, digamos, damos por favorables. No me gusta utilizar la palabra preaprobado, aunque es un término interno que tenemos acuñado, se queda como preaprobado. ¿Y qué pasa? No podemos comunicarle formalmente a la empresa que el préstamo está aprobado, porque no está aprobado formalmente, porque no tenemos la disposición de la partida presupuestaria autorizada por Consejo de Ministros. ¿Qué pasa? Esos proyectos los sacamos del circuito, a la empresa se le dice, oye, el proyecto lo ha visto el comité, lo ve favorable, me lo invento también, por 150.000 euros o por 200.000, por la cantidad que sea que haya surgido del análisis de ese plan financiero que ha hecho la solicitud a ENISA. Entonces, ese proyecto lo dejamos fuera del circuito, y cuando tengamos la disposición del presupuesto, esos proyectos los bajamos al circuito, actualizamos el plan financiero, actualizamos un poco la información fiscal y financiera de la compañía y hacemos unos comités especiales. El año pasado, creo que por estas fechas porque fue justo coincidiendo con el South Summit, que va a ser la semana que viene, teníamos 142 o 143 solicitudes pasadas por comité con la industria por 22 millones de euros. O sea, estos proyectos tuvimos 2 o 3 semanas en barbecho bajados al circuito, hablando con las empresas, tuvimos que actualizar planes financieros, ahí había solicitudes de octubre, de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, tal, que habíamos analizado de final de enero en adelante y que le habíamos dicho a la empresa, oye, el proyecto lo ve favorable al comité, pero no podemos aprobarlo. Con todos los respetos, ahí hubo un 1%, un 2%, perdón, de muertos y heridos de empresas que tenían un plan financiero y que a lo mejor cerraron el 23 en un cierre provisional con una estimación de beneficios y luego eran pérdidas. Entonces, ese tema lo actualizamos y lo llevamos adelante. Y en el resto, el 99, yo creo, con 2 o 93% restante, resultó, incluso alguna empresa, por evolución financiera, pudo tener un poquito más de visibilidad del importe preaprobado respecto al aprobado formalmente, y se comunicó a todas las empresas que estaba el proyecto aprobado, y a partir de ahí, pues las que tenían condiciones entraron en ese plazo primero de 60 días, y las que no tenían condiciones o ya las habían cumplido, pues se pasó el proyecto, como ha dicho Gloria, jurídico, y jurídico, eso lo hemos externalizado este año también muy bien, en 2 o 3 semanas, requieren de información financiera del banco con el que vais a domiciliar la cuota, porque nosotros no somos entidad financiera, no tenemos ficha bancaria, la documentación formal y fiscal y financiera del quién tiene poderes de la sociedad, quién va a firmar, hace titularidad real, un poco todo lo que son aspectos puramente procesales para establecer la firma. Tenéis que venir a las oficinas de ENISA, porque en su momento quisimos que todas las empresas pasaran un poco, porque vimos que se generaba mucho networking y mucho conocimiento cuando juntábamos 25 o 30 startups que venían a firmar, viene el notario en nuestras oficinas o a firmar. Entonces se hace una primera presentación general de todo el equipo que estáis, de las empresas que vienen a firmar, y luego pasáis por empresas a firmar en una de las salas que está el notario para firmar. Y a partir de ahí, creo que en 24 o 48 horas el préstamo está formalizado en la compañía. Un aspecto muy importante que no ha comentado Gloria: la financiación de ENISA tiene dos bondades, el tema de las garantías y el tema de largo plazo, y además es una financiación no finalista. Esto, a diferencia, por ejemplo, de CEDETI, o a diferencia de otros instrumentos de ayudas públicas, no está sujeta a cumplimiento de hitos. O de momento, no sé si en algún futuro estará, hasta ahora, si yo confío y además esto lo contarán luego María y Juanjo, tanto en Ancover City como en Natural Home, fueron proyectos que se desembolsaron en su totalidad. O sea, no hay, oye, te desembolso Neotec, por ejemplo, de CETIC, me lo he traído yo a cuenta. Es tramo subvencionado todo, pero te desembolsan 2 hitos. Me parece que te financia el 75% como máximo del plan financiero presentado a CETIC, y me parece con un tope de 325.000 euros, te desembolsan 150.000, me parece, en la primera tacada. Como máximo de anticipo, sí. Máximo de anticipo, y luego tienes que justificar el plan financiero que has aplicado en Neotec, en este caso, para poder tener el segundo desembolso. Hay empresas que prestamizan con alguna entidad financiera ese segundo desembolso hipotético para luego justificarlo y tener el anticipo del dinero, pero tienes que justificarlo. En el caso de ENISA, no. Yo, si tengo confianza y tengo fe y creo en todo lo que me ha presentado, lógicamente ha pasado todos los filtros y todos los digamos, criterios de inversión, analizaremos el préstamo y soltaremos el dinero de una tacada. Gloria, no sé si... Vale. Sí, no, efectivamente. Y justamente nos han lanzado una pregunta muy al hilo de lo siguiente que yo te iba a preguntar, que era un poco por el cuánto solicitar, ¿no? Precisamente nos lanza Blay una pregunta que nos dice, bueno, que es además un caso súper típico. En una startup tecnológica que, bueno, no prevén ingresos en varios años, porque al final, bueno, pues el desarrollo tecnológico requiere la inversión de capital y demás, ¿podría obtener financiación en ENISA?
cuánto, o sea, cuánto o que tendría que ver ENISA, como aunque tú sepas que no vas a facturar hasta dentro de unos años, qué tendría que ver ENISA para poder solicitarlo y cuánto podrías solicitar sabiendo que vas a tardar en facturar. A ver, aquí está muy bien traer esa pregunta porque estos proyectos suelen ser habituales, sobre todo en proyectos de corte tecnológico, sectores como pharma, medical device, bio, o sectores de desarrollo de tecnologías intensos en recursos, pero con visibilidad larga de llegada al mercado. Al final, como todo, no hay una fórmula mágica. En estos proyectos nos da un poco más de reparo entrar, aunque entramos, porque de hecho hay una línea específica de base tecnológica que está prevista para estos proyectos, y ahí el modelo de análisis es el mismo. Estructura financiera. Si una sociedad me dice que no va a facturar, pero tiene un plan financiero que tiene un soporte de recursos propios y ajenos equilibrado con los consumos de caja que va a hacer al menos en los siguientes 18-24 meses, en un plan financiero de este perfil, hace poco, el año pasado tuvimos 4 o 5 proyectos que fueron al Consejo de en torno a 800 1 millón de euros. Había 3 proyectos específicos de pharma y de medical device y de bio. En dos casos de ellos eran segundas financiaciones y soltamos en uno de ellos, me parece que fue 1.010.000 euros exactamente, y en otro 850.000. O sea, esos proyectos tienen visibilidad financiera. Es verdad que esos sectores suelen ser sectores intensos en capital, es decir, en esos sectores particulares. Los sectores de tecnología en general y estos en particular son sectores que vienen o bien apoyados por recursos europeos, que están muy capitalizados con inversores de perfiles que entran en esas fases de proyectos, que saben que la llegada al mercado está a 3 o 4 años vista y apalancan con nosotros 350, 400, 350, tal. En proyectos más chiquititos, al final es un poco ver cuál es la estrategia de mercado que tiene la compañía, cómo es la respuesta de ese mercado en el que se mueve la compañía, que eso lo miramos también. Aparte de la información que lógicamente nos presentáis, pedimos siempre que un préstamo, una solicitud de financiación venga con una presentación propia, aparte de la que os preparen en Startup CSO y pueda tener otro prescriptor. Si recomendamos que una empresa tenga una presentación de su producto, de su negocio, de su mercado, en qué te diferencias de la competencia, en qué puedes aportar valor. O sea, todos estos aspectos, aunque os parezcan baladís, son aspectos muy importantes que nos ayudan primero a entender el negocio, porque a diferencia, por ejemplo, de Cedeti, nuestro perfil de analistas, y en la parte donde estoy yo en admisión, somos un perfil de corte financiero. Es decir, al final, como vamos a mirar la foto completa de la sociedad sin fijarnos solo en un proyecto, sino en ver fortalezas y debilidades financieras, cuantitativas y cualitativas de la sociedad, queremos ver, oye, si una empresa me presenta unas necesidades operativas de fondo de 2 millones y me dice que va a poner 300.000 y que quiere yo poner otros 300.000, pues es una empresa que nos costará justificar mucho, porque si necesita mucha investigación, mucho desarrollo, o mucho I+D+I, o mucha prueba de concepto hasta que puedes llegar a tal para salir al mercado, pues es un proyecto que nos costará mucho defender en el comité por falta de recursos. O sea, es ir escalando un poco esas necesidades. Son proyectos que nos pueden costar un poquito más por nuestros criterios, pero son proyectos que al final, quedaros un poco una idea muy transversal y yo creo muy interesante. O sea, al final es ver un poco, con perdón, como vestir al santo. Al final es muy importante que una empresa sea capaz, primero, de hacerle la autocrítica suficiente de cuánto me va a costar a mí salir a mercado, cuánto me va a costar defender mi modelo de negocio, cuánto me va a costar convencer a un inversor. Yo siempre digo, yo participo en muchos pitches y le digo, en 3 minutos me tienes que enamorar. Me tienes que decir qué haces, cómo vas a ganar pasta y cuál es un poco tu modelo de negocio respecto al mercado en el que te mueves. O sea, y ese ejercicio, yo lo digo también con mucho cariño y mucho respeto, y esto que lo interprete cada uno como quiera. Hay que ponerse delante del espejo y hacer una prueba de concepto primero para ver cómo te ven, para ver cómo eres capaz de trasladar y transmitir confianza en tu modelo de negocio, para saber hacer mucha autocrítica, decir, ¿dónde están mis bondades? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están mis debilidades? ¿Qué es lo que voy a intentar buscar y cómo voy a intentar acompañar mi plan financiero? Y sobre todo tener constancia en proyectos en los que somos capaces de ir a mercado, somos capaces de despertar interés. Yo creo que llevamos 4 o 5 años que cada vez hay más, quitó de antes y después del COVID, porque han habido circunstancias financieras muy conflictivas que han hecho que la confianza de inversores se esté recuperando poco a poco. Entonces, hay inversores que entran en etapas tempranas porque su core de negocio es entrar en etapas tempranas, y otros que van entrando en etapas tempranas. Tengo que ser capaz en cada momento de justificar y defender frente a un inversor o frente a un instrumento público como el nuestro, como Cedeti o como Cofides o como Sepides o como los diferentes SEPIs o los diferentes procesos financieros que hay para acompañar proyectos con financiación no dilutiva o dilutiva,
de cuál es mi momento para aportar o para presentar una solicitud de financiación que tenga conocimiento. O sea, que en ese aspecto tenés un poco la foto transversal del ejercicio, de que si una persona va a facturar en 3 años, ostras, con cariño, ¿qué tengo que hacer para diferenciarme? ¿Qué palancas tengo que tocar? Y sobre todo, ¿qué plan financiero tengo que construir para intentar convencer tanto a un inversor como a un financiador público como el nuestro? Efectivamente, sí, al final yo también, al hilo de lo que decías del tema de pitchear, yo creo que también es tener muy claro lo que yo llamo el pitch de ascensor, ¿no? O sea, el que dices de que si te encuentras con alguien en un ascensor y yo le tengo que contar qué hago y cómo me proyecto, pues saber contarlo. Tenemos, Pedro, un par de preguntas que yo creo que sí que van al hilo de la conversación. Una de ellas, que además esto también es una duda muy, muy recurrente, es en torno a si también pueden solicitar en ISA pymes como tal, porque es verdad que con todo el tema también de la certificación de startup, hablamos mucho de startup, pero bueno, nosotros ya os adelanto que sí que tenemos algún caso de pyme. Cuéntanos, en concreto aquí nos preguntan un poco por hubs de innovación, ¿no?, que se hagan dentro de una pyme. Cuéntanos un poco cómo tratáis las pymes, si las medís igual. Vale, a ver, aquí los criterios son iguales, de valoración son iguales para una startup que para una pyme. ¿Qué nos pasa con pymes más maduras? O ya me hablo a lo mejor de empresas o grupos con 7, 8, 10, 12, 15 años. Al final, de las 1.700, 1.800 solicitudes que nos entran cada año, el 60% aproximadamente son startup, entendiendo startup de 0 a 3 o de 0 a 4 años. En proyectos maduros entramos también. Al final, una empresa o un grupo familiar o una empresa, nos han llegado últimamente casos de grupos familiares que no tenían sucesión financiera dentro de la familia y que están buscando de tracción de inversión o de terceros o de fondos o de instrumentos públicos como el nuestro para acompañar el plan de crecimiento. En una pyme, al final, los criterios son los mismos. Flujo de caja, fondo de maniobra, rentabilidad, fondo propio, ratios deuda-EBITDA, deuda, fondos propios. O sea, no hemos inventado la rueda, lo digo con mucho cariño y que no piense nadie que soy cursi. Al final, queremos ver que una empresa tiene capacidad de medida suficiente como para abordar un plan financiero. ¿Qué nos pasa con las pymes? Voy a poner estos ejemplos. En Barcelona estuve hace un mes viendo una pyme muy conocida, 27 millones de facturación, nos querían pedir 1,5 millones, les cabía 1,5 millones, pero claro, palanca financiera, 15 millones. Claro, es que yo voy al consejo con una operación de 15 millones, una pyme muy contrastada dentro del mercado, y el consejo me va a decir, mira, Pedro, nosotros no somos un financiador para pymes de ese perfil. Prefiero meter 100.000 euros en 15 startups que meter 1,5 millones en una pyme. Una pyme que tiene instrumentos financieros, que tiene deuda bancaria, que tiene palanca para ir a cualquier tal. En pymes he puesto un ejemplo exagerado. Pymes que facturen una media, me lo invento, 1,5 millones, 2 millones, que estén en rentabilidad positiva, que estén a lo mejor con unos ratios de fondos propios, capitalización, deuda, EBITDA, interesante. Mira, voy a poner un ejemplo que ayer estuvimos en el equipo, una discusión de un proyecto. Una pyme de Murcia, facturación 7 millones, capital social 3.000. Fondos propios, 450.000. EBITDA positivo 3 ejercicios consecutivos en torno a 100.000 euros. Palanca financiera, 1 millón de pavos. ¿Qué nos pasa con ese proyecto? Estuvimos hablando con la emprendedora. Bueno, la CEO. Además coincidía además que podía ser un proyecto de emprendedoras digitales. Porque la CEO, esto lo explicaré, proyectos de emprendedoras digitales, proyectos liderados por mujeres en las cuales la CEO y administradora única de la sociedad, o el órgano de gobierno o el accionariado mayoritario, pero sobre todo CEO y administrador general, administrador de la sociedad, tiene que ser una mujer. También digo una cosa, y lo digo con cariño, parece que no había mujeres emprendedoras, y mujeres emprendedoras me saco a las Koplovich, a la Patricia Botín, ha habido toda la vida. Y es verdad que se ha querido remarcar por las políticas que ha explicado Gloria al principio de los fondos Next Generation con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR famoso, para identificar aquellos proyectos liderados por mujeres que tenían un nivel de visibilidad de mercado tal. Estos proyectos, al final, este caso en concreto, claro, hemos hablado esta mañana con la emprendedora, le hemos dicho a la empresa, con la CEO, oye, mira, nosotros para analizar un proyecto de este perfil que tendría una visibilidad financiera razonablemente buena para llegar a 250 a 300.000 euros, tiene que haber un compromiso tuyo de entrada de capital. Al menos de 150.000 euros, lo hemos dicho. Compromiso. Yo te voy a analizar esto. Si yo tengo el compromiso por escrito metido en la solicitud de que tú estás dispuesta a hacer una ampliación de capital, al final yo voy a analizar
un plan financiero de una empresa que viene de rentabilidad positiva 3 años, con índices de facturación creciente entre el 10 y el 15% en los 3 últimos años, que ha cerrado 2023 en 7 millones de facturación y que este año la hipótesis por el motivo por el que nos pedía financiación, que era un proceso de digitalización, era un proyecto industrial, de digitalización de una de sus plantas de producción, de transformación de industria, quería digitalizarlo, iba a hacer una inversión muy importante, pero claro, el concepto cuando hemos hablado con ella parecía que era que funcionábamos como una entidad financiera. Pues tómame una garantía o yo estoy dispuesta a tal. Claro, nosotros no somos un financiador para esa selección de empresa, pero sí que es Eso cierto es. que buscamos que en empresas de un perfil como ese, me bajo un poquito más abajo, vuelvo al discurso inicial, 1,5 millones, 2 millones de facturación, pyme con 7, 8, 9 años, que esté en rentabilidad o cerca de rentabilidad y que esté con un nivel de apalancamiento financiero, lógicamente tendrá que venir también con una ronda de capital o cercana o proyectada a futuro, porque eso es un requisito razonable y que pedimos, o como he dicho al principio, que no tenga prácticamente palanca financiera, que tenga rentabilidad positiva y que esté bien capitalizada, que no tenga 3.000 euros Eso es. capital. O sea, estos proyectos pueden no necesitar de una ronda y podemos acompañarlos con 150 o 200.000. También digo una cosa y con perdón, me fustigo aquí un poco. La deuda NISA para una empresa rentable y capitalizada con poco endeudamiento puede ser una deuda cara. Es verdad que es una deuda blanda, subordinada, sin garantías, a 7 años vista, que no hay ningún banco que te dé a 7 años vista con 3 años de carencia y 4 de amortización de media, el proyecto que tiene un poquito más, un poquito menos, según la línea, que está pensada para que una empresa no tenga estrangulamiento financiero como puede presentarle un banco con financiación a largo para que desde el minuto 1 esté amortizando, pero que es cierto que buscamos, oye, que la empresa tenga ese plan de inversión que lo pueda llevar a cabo al menos en los siguientes 24 o 26 meses y que empiece a amortizar a partir del año 4, el año 5, el año 6 y el año 7 y no tenga tal. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos la parte fija el Euribor más 2 y la parte variable puede oscilar entre un 3 y un 6, un 3 y un 8 en función de la rentabilidad de la compañía. Para una empresa que ya sea rentable, el prestamista se puede ir tranquilamente al 11%, entre fijo y variable. ¿Qué nos hemos encontrado con pymes, que no les ha importado asumir ese coste financiero? Porque han considerado que la bondad de tener periodo de carencia amplio, posibilidad de tener financiación que no compute sirve, posibilidad de tener financiación sin garantías de aval personal, han considerado que el coste financiero prorrateado en 7 años les ha parecido interesante. Sin embargo, a otras empresas les parece una barbaridad. Claro, porque es lo que decía un poco antes, el préstamo NISA está pensado más para una startup, está concebido más para apoyar etapas tempranas. ¿Por qué? Porque la parte variable en los primeros 3 o 4 años no nos la paga ninguna empresa. Me parece que sacamos un ratio en enero de este año, me parece que el 25% de la cartera de NISA, la cartera viva, a cierre del año pasado, paga variable, el resto lo paga. ¿Por qué? Porque una startup normalmente hasta el mes 36 o el mes 48 me pongo porque... Y en esa cuenta con ello. Vale, Exactamente, Pedro. con eso, ¿vale? Y una última pregunta que simplemente es un detalle, que es verdad que esto a veces preocupa, sobre todo cuando, bueno, se trata de una empresa pues que a lo mejor es muy, muy deep tech, ¿no? Y que tiene más, o sea, como tecnología. A nivel confidencialidad, ¿cómo se protege todo lo que se comparte con ENISA? O sea, cuéntanos un poco, pero vamos, básicamente. Vale. No, bueno, eso aparte estamos obligados por confidencialidad, por todas las normativas que hay regulatorias a nivel de confidencialidad, toda la documentación que una empresa, desde el momento en que se loga, hay unos criterios, hay una declaración responsable que tiene que subir la empresa y hay unos criterios de confidencialidad absoluta de toda la información que considera oportuna la empresa que nos tiene que aportar, o toda la información que podemos requerirle para explicar un plan financiero, para explicar un plan de crecimiento, para explicar, o sea, estos aspectos los tenemos muy bien y de hecho tenemos unos organismos de una división de control interno que se encarga un poco de trasladar a todas las empresas este nivel de confidencialidad. También entendemos que haya empresas que tengan acuerdos de confidencialidad con inversores porque estén negociando una ronda o con empresas que estén negociando un contrato importante que no quieran aportar esa documentación o que pues en esos casos podemos ver, oye, pues apórtame, no me aportes el contrato, pero apórtame en 2, 3 slides o en el cuerpo de un correo, explícame un poco para que yo pueda entender cómo es ese negocio, ese contrato, ese acuerdo, que luego puede ser confidencial o no, y para que yo pueda trasladar al comité o al consejo que la empresa está en negociación interna con un NDA firmado con una compañía o con un inversor y no me puede facilitar esa documentación. Al final, esto es todo confidencialidad absoluta. Al final no incurres en una infracción si tú, imagínate que yo me pongo y doy documentación a un tercero, que eso
aparte que me puedo quedar sin trabajo, para empezar, es que tenemos unos criterios de control interno para eso que nos hacen ser pues lo más juicios y lo más sensatos posible para entender sobre todo privacidad absoluta y confidencialidad máxima con toda la Eso es. documentación que nos presentan. Eso es. Pero pues muchísimas gracias bueno, por todo tu expertise. Yo creo que aquí además has sacado como, ha sido muy chulo porque has sacado como ejemplos también concretos que nos pueden dar visibilidad sobre un poco eso, cuánto solicitar, dependiendo un poco de cuál sea la naturaleza de mi empresa, etcétera. Vamos a dar paso entonces ahora para que nos cuente un poquito Juanjo, CEO de Ancover City. Bueno, con ellos presentamos un ENISA de la línea crecimiento. Por también un poco edad de la empresa en este sentido, porque ya tenía más de 2 años. Y bueno, solicitamos 600.000 euros, que era el máximo que podíamos solicitar sin auditar, y nos concedieron estos 300.000 euros. Juanjo, bueno, antes que nada, cuéntanos un poquito para que la gente sepa qué es Ancover City, ¿no? Pues un poquito lo que hacéis y cómo vivisteis el proceso de NISA en general. Vale, bueno, pues soy Juan José de Ancover City. Ancover City nace hace ya 7 años. Lo que pasa es que se funda por otras personas. Yo de alguna forma entro en la gestión en 2019, me como una pandemia y relanzamos en el 21. Entonces, eh, como empresa, pues ya teníamos una edad, como dice Gloria, y al final, pues en el momento en el que estábamos, que justo lanzando, pues pivotando un poco a B2B, bueno, venimos de organizar y seguimos organizando comidas y cenas sorpresa, ¿vale? Teníamos en un momento dado 2 ciudades, abrimos otras 3, validábamos que tenía sentido ir abriendo ciudades y tenía mucho sentido hacerlo para empresas por casos de uso muy específicos, ¿no? Con team buildings, reuniones comerciales, etcétera, que veíamos que había un mercado interesante. Y la verdad es que no recuerdo cómo llegamos a The Startup CFO, pero en un segundito hablamos el tema Yo creo que, de la Juanjo, fue financiación. porque nosotros para algún compañero de la empresa organizamos un Ancover City. O sea, les regalamos como una cena de Ancover City, creo que fue Ah, así. ostras, vale, o sea que, vale, pues fuisteis primero vosotros clientes. Sí, luego yo fui Eso cliente es, vuestro. Vale, vale, eso vale. es. Vale, qué chulo. Pues no me acordaba. Pues nada, en ese momento planteamos hacer una ronda, hablamos con vosotros y os he estado escuchando todo el rato diciendo, la verdad es que para mí fue mucho más fluido que cosas que he ido escuchando que os habréis comido vosotros en vez de yo. O sea, yo vengo de una experiencia previa, en anterior empresa estuve yo siendo el project manager y el que hace solicitudes a programas marco europeos, me he comido temas del séptimo programa marco, el H2020, he pedido subvenciones. Me lo he comido todo y yo sabía que no me lo quería volver a comer, ¿vale? O sea, soy una persona que, o sea, en este sentido, en esta etapa del proyecto, pues bueno, es que no le veo ninguna gracia. Y cuando me dijisteis que lo podéis hacer vosotros, a ver, que en el mercado hay, supongo que mil y una opciones de empresas que ayudan a solicitar un ENISA, supongo. Pero vamos, ya he aprendido una lección que es preguntar a mucha gente referencias y mucha gente me dio muchas referencias buenas sobre vosotros y tengo que admitir que ha sido coser y cantar. O sea, en ese sentido, de alguna forma me preguntasteis muchas cosas, os contesté, tuvimos unas cuantas calls en las que simplemente conté la aventura que me marcaba y lo que íbamos a hacer. Preparamos documentación, preparasteis documentación preguntándome a mí, yo dando a vosotros documentos ya generados, con lo cual fue súper fluido en ese sentido. Y, y nada, lo presentasteis, las típicas preguntas de a lo mejor desde NISA de, oye, falta esto, pero lo canalizabais todo y al final pues conseguimos los 300.000 euros que nos han dado la vida, estamos ahora en pleno crecimiento y honestamente no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora si no hubiera sido por conseguir ese NISA, o sea, es la verdad. Eh, no sé qué más contar, ¿no? No sé qué preguntarme algo si queréis, pero la verdad es que es súper Sí, satisfactorio yo en te ese iba a sentido. preguntar un poco para que la gente sepa, sobre todo cuando nosotros preparamos la parte de objetivo de la inversión, ¿no? O sea, al final preparamos y hacemos la inversión complementaria, ¿no? Entre la ronda que vosotros levantasteis con el ENISA. Cuéntanos un poco en qué os habéis podido gastar todo el dinero de la ronda, ENISA, un poco por encima, pues eso, si ha sido departamento comercial, si ha sido técnico, un poco para que la gente tenga de referencia para qué puede pedir el ENISA.
Pues justo tú lo has dicho, o sea, teníamos como una distribución casi igual, la parte más comercial, otra más operativa, otra más tecnológica, porque al final nuestro negocio, aunque parezca experiencia, aunque parezca tema, bueno, la sorpresa y todo esto, es que es muy operativo. O sea, queremos convertirnos en líderes operativos porque hemos productizado un servicio que es la reserva en un restaurante, que parece una chorrada, pero puede ser muy complejo. Entonces, lo hacemos muy adaptado a gustos e intolerancias. Al final, la persona que va no sabe a dónde va ni qué va a comer. Entonces, todo el riesgo de intoxicarte o de pedir algo que no te gusta nos lo quedamos nosotros, que también parece una chorrada, pero no lo es, ¿no? Y al final, tener un 4,9 en Google con más de 200 reviews y un 9,57 sobre 10, más de 600 reviews de B2B, NPS por encima del 65, requiere de ser líderes operativos. Entonces, por eso mucha parte es la pura operación, a personas y herramientas para operar muy bien. Otra parte muy tecnológica es justo eso, para hacer las herramientas de la operación y también la parte a lo mejor de búsqueda de restaurantes, la parte de sofisticar los sistemas, y luego comercialmente, porque al final el pivote que hicimos a B2B, eh, es un pivote nuevo para nosotros porque éramos una empresa muy marketing-based o basada en marketing, que pasaba de una línea nueva que era pues basada en ventas o sales-based, que hacía falta más gente y más procesos nuevos y todo eso, ¿no? Entonces hicimos ese pivote, nos permitió probar cosas, nuevos casos de uso, que algunos salió regular, o sea, admitiéndolo todo, pero nos permitió hacer ese pivote, aprender y ahora redireccionarlo, que hemos empezado este año con abriendo mercado muchísimo, abriendo, de hecho estamos a una ciudad a la semana, algo impensable antes, ¿no? Porque estamos haciendo ese playbook de apertura de ciudades que está saliendo súper bien y, y nos ha permitido probar nuevas cosas, aumentar nuestro negocio y llegar a hitos, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo entro en la empresa consiguiendo 9.000 euros al mes, que era una barbaridad para mí, y el diciembre pasado hicimos 100.000, ¿no? Entonces, aunque sea un GMV, porque al final eso es lo que facturamos, no es lo que queda, porque tenemos mucho coste de venta, ¿no? Pagamos nosotros el restaurante, eh, para mí es algo impensable hace un año, ¿no? Y eso ha sido posible gracias a la ronda y a Enisa. Eso es. Pues Juanjo, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Como vamos un poco de justos de tiempo, voy a pasar Total. ya a María. Y de todas formas, para la parte de preguntas, aunque lleguemos a las 7, los que os queráis quedar, nos podemos quedar más tiempo y resolvemos también más preguntas concretas. María, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Vale, fenomenal. Pues nada, bueno, con Natural Home, por daros contexto, solicitamos también un ENISA de crecimiento porque sí que pasabais un poco de los 2 años, pero por poco, por menos que Vancouver City, y solicitamos 140.000 euros, lo mismo, también conseguimos 140.000 euros. O sea, primero, cuéntanos un poco qué hacéis en Natural Home para que vean también qué tipo de empresas que son cada una de su padre y de su madre pueden presentar a ENISA. Y luego sí que si te animas a contarnos como un poco consejos que darías a otros emprendedores de cara a solicitar ENISA, ¿qué propondrías tú? Vale, pues nada, yo soy María, encantada. Yo también solo tengo buenas palabras, como me ha dicho Juanjo. Es un gustazo trabajar con los de Startup TPO. Nosotros, por muy rápido, nos dedicamos efectivamente nada que ver a las renovables. Sí, eficiencia energética. Empezamos sobre todo con fotovoltaica, instalaciones de fotovoltaica y ahora ya estamos metidos en climatización, aerotermia, suelo radiante, bueno, un montón de cosas. Rehabilitación de edificios. Y nada, la verdad que Lenisa nos vino genial, genial. Nosotros os conocimos por ello, creo, porque un socio nuestro, accionista, creo que trabajó con vosotros y nos súper recomendó, no dudamos y ha sido todo muy, muy fácil. Yo os cuento que no sé nada de finanzas, no sé nada de financiación, no sé nada de absolutamente nada y he conseguido, han conseguido conceder Denisa. Entonces, de verdad, es todo muy, muy, muy fácil. Nosotros no sabíamos ni a qué podíamos acceder o qué podíamos conseguir, entonces, o sea, sin saber nada, lo digo por todas las preguntas que están surgiendo y que seguirán surgiendo, yo recuerdo plantarme un día en la oficina en Orense y contarles nuestra vida, en plan, hola, este soy yo, esto es mi empresa, así estoy ahora y esto es lo que quiero hacer.
y es que saben ellos ya perfectamente qué ENISA tiene sentido para ti, qué import tiene sentido para ti y dónde hay que buscar. Y así fue, de hecho creo que fuimos con la idea de pedir uno y rápidamente nos dijisteis en plan, este no tiene sentido, tienes que pedir este, fenomenal, nos llevaron al departamento que tenía que ser y nos pusimos a trabajar. Y así, eso, ha sido todo muy, muy, muy fácil. Efectivamente, yo mientras os escuchaba decía, en plan, para mí fue cero tedioso y estaba sonando como la cosa más tediosa del mundo. Yo solo me dedicaba a contestar preguntas que sabía contestar y ellos se dedicaban a todo lo demás y a juntar toda esa documentación que piden. Y nada, que es un gusto, es que no tengo nada que decir más que buenas palabras y nada más. Dime, dime. Muchas gracias, María, y bueno, y también por vuestras palabras de agradecimiento, que la verdad que para nosotros es un honor. Sí, comentarte, por ejemplo, a nivel expectativas de tiempos con ENISA, ¿os sentisteis cómodos? ¿Cómo visteis el proceso? Porque sí que es verdad que estábamos muy acostumbrados al discurso y en vuestro caso fue bastante ágil no, desde que solicitas hasta que se concede el ENISA pasarán como 6 meses y yo creo que en vuestro caso fue además en tiempo récord. Sí, sí, fue una pasada y además es que concretamente, bueno, yo lo viví con Miguel, que es mi padre, y él es muy impaciente, muy, muy impaciente. Yo recuerdo que en marzo empezábamos a hablar con vosotros y él ya estaba siendo pesadísimo con vosotros, en plan, no, pero yo esto lo quiero mañana. Y una cosa, paz, tranquilidad. Y nos hablabais vosotros de vuestros tiempos y vuestra media. Y efectivamente yo creo que empezamos a hablar en marzo y en julio teníamos el dinero en la cuenta. O sea que fueron menos de 6 meses segurísimo. Y fue una pasada, que a mí hasta me dio rabia porque yo estaba en plan, oye, tranquilízate, que estos son los tiempos que son y llegará, y al final se salió con la suya y llegó mucho antes de lo esperado, y gracias a vosotros y a lo eficaz que fuisteis y lo eficientes que fuisteis. Ayudan con la documentación, por supuesto, y luego te acompañan en todo. O sea, yo recuerdo también que o sea, bueno, pues se tiene como una reunión, ¿no?, con los de NISA y nos acompañasteis en la entrevista que te hacen y que te preguntan un montón de cosas y a prepararte la entrevista. O sea, de verdad que es un gusto. O sea, puedes no saber nada y hacer todo bien sin saber nada. Bueno, para yo, eso estamos. Si me permitís, Gloria, tanto a Juanjo como a María, que les doy las gracias enormes. Primero por haber confiado en ENISA, por habernos buscado como socio financiero para apoyar el proyecto. Al final, fijaros también que dos sectores tan diferentes. Pues yo el proyecto de Juanjo me acuerdo perfectamente cuando lo vimos. A mí he de reconocer que el sector vinculado, él lo ha explicado muy bien, el sector vinculado a la restauración y sobre todo al riesgo que asumes, porque a mí voy a poner un ejemplo también, me pueden gustar los calamares en su tinta y otro puede ser intolerante. O sea, ese misterio que te tiene, que te lleven con gente que no puedes conocer, es un poco también la magia del proyecto y que te metan en una mesa, en un evento, tal. O sea, eso tiene también un reto importante y es súper bonito. Y luego el ejemplo de María, el proyecto de María, me encanta porque al final ella ha dicho una cosa al principio muy interesante, la solvencia de lo que es cualquier proyecto que esté vinculado a renovables es un sector que es muy, muy emergente, es muy bollante, hay muchísima competencia, han surgido muchísimos players de instaladores y tal, pero yo creo que la bondad de su proyecto, yo me acuerdo también perfectamente del año, porque fue el año pasado, fue que, con perdón, no se casaban con nadie. Es decir, yo te hago un estudio, yo me acuerdo en su momento cuando yo vi el proyecto, hacían solo estudio, corrígeme María, a lo mejor te digo una barbaridad, solo de impacto energético, cogiéndote tus facturas, te veían un poco todo, cómo podía ser ahorro energético, te hacían como una especie de estudio de las diferentes compañías que podían aportarte, digamos, un proceso de diferenciación no solo en costes, sino en acompañamiento y seguimiento, y era un proyecto que decías, oye, te sales con es que no quiero poner ejemplos por nombres por respeto, pero veíamos otras empresas que se habían metido en el sector fotovoltaico con muchísima inyección de capital, quemando muchísima caja y con una incertidumbre además de competir contra grandes players. Al final, lo que es un poco el proyecto te exige 4 datos para meterte un poco y ver, oye, cuál puede ser tu estrategia, no solo para cambiar de compañía, sino para que te lo hagan ellos y ver un poco todo, sobre todo cómo hace Natural Home para trasladar transversalmente cuáles son tus puntos óptimos de mejora, de eficiencia energética, de consumo, de coste, lógicamente, porque eso es una parte buena de su trabajo, pero que tienen un tema, y ya se han metido, como ha dicho ella, en todo el tema de solar, en todo el tema tal, al final es un mercado transversalmente muy potente. O sea, que en ese aspecto son 2 proyectos tal. También quiero decir una cosa, si estos proyectos, voy a poner un ejemplo muy drástico también, hubieran venido en enero,
por ejemplo, del año pasado, que no tuvimos la disposición del presupuesto hasta junio y imaginaros, hubiéramos puesto la aprobación en comité en marzo, hubieran tenido que esperar hasta junio. O sea, si hubieran pasado esos 3-4 meses hasta que hubiéramos podido aprobar formalmente, luego el desembolso pues llevó el timing que llevó, pero ya conoce la empresa que tiene el préstamo aprobado y luego ya el tiempo que tarde en gestionar la condición que se les... Yo creo que el de Juanjo lo ha dicho, él creo que se puso una condición de 300.000 euros de capital, Juanjo, me parece, y el de María yo creo que ya la tenía o la tenían recién hecha o también se puso una condición y ya lo cumplieron enseguida. O sea, en ese aspecto fueron proyectos muy ágiles. También es cierto que, por ejemplo, me voy a otro ejemplo más drástico, una empresa, este año 2023 hemos trillado la cartera hasta final de octubre y parte de noviembre, pero el año anterior, por ejemplo, nos quedaron proyectos de octubre, algunos de noviembre, casi todos los de diciembre. Ten en cuenta que además nosotros funcionamos como campana de Gauss, no hay una convocatoria, con lo cual tienes ventanilla abierta 24/7, es decir, para nosotros es muy importante que un proyecto por tiempos de gestión y no tanto por disposición presupuestaria, venga como mucho hasta septiembre, octubre, porque luego puede que haya presupuesto, pero a mí no me dé tiempo a digerir la carga de trabajo que puedo tener en octubre, que es diferente a la que tengo en marzo, con lo cual ese aspecto también en su caso se dieron unas circunstancias, aparte del apoyo de Startup CFO, el compromiso de la empresa de venir en el momento adecuado. Y también lo digo también esto tirándome un látigo contra ENISA, es decir, podemos ser más lentos, no porque en ENISA seamos más rápidos o más lentos, o con perdón, más tontos o más listos, sino que al final también dependemos de que una partida presupuestaria esté autorizada por los órganos que tienen que autorizar esas partidas presupuestarias. Este año, por ejemplo, nos vamos a ir posiblemente a julio o incluso un poquito más adelante, porque el cambio de tendencia y el cambio de estrategia que vamos a tener para gestionar un fondo de deuda que nos permita perder esa dependencia presupuestaria de un presupuesto general del Estado, pues requiere de una serie de procesos, de que tenga que ser una aprobación en leyes, como la ley de startups el año pasado. Se autorizó a final del 22 y el decreto legislativo que la desplegó fue aprobado, me parece, a principios de julio del 23. O sea, hubo startups que se logaron en la plataforma, que ese proceso lo tenemos separado, y tuvieron que esperar 6 meses hasta poder, porque eso sí que es un proceso más parecido a una concurrencia competitiva. Ahí, con perdón, o si tienes pase, pasas, si no tienes pase, no pasas. O cumples los requisitos o no los cumples. Hay un proceso de toda la parte de lo que es la visibilidad que se da en todo lo que es talento, inversión, toda la parte de sociedades, todos los aspectos que se piden para regular toda la parte de la escalabilidad y el proceso innovador que exige pues tener patentes, tecnología, procesos, productos, todo lo que es la parte de modelo de negocio, y luego pues un poco la escalabilidad, atractivo del mercado, fase de vida de la empresa, modelo de negocio, competencia, no sé, todos estos aspectos que requerimos en todo lo que es el proceso de certificación sí que tienen una pauta más editada y más definida. Aquí, en un proceso de financiación puedes tener una parte un poquito más abierta porque nos permita, oye, no puedo llegar a 140.000, pues puede ser 100.000, y ya que la empresa valore, o en el caso de Juanjo, no podemos llegar a 300.000, no hemos podido, y tienen que ser 200.000. Ahí ya tiene que valorar la empresa por si le interesa, con el esfuerzo que ha hecho levantando una ronda, coger 200.000 o decir, mira, pues yo creo que en cualquier caso un apoyo financiero no dilutivo y a largo plazo, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, porque estoy seguro que muchas empresas que les hemos dicho que no estarán diciendo que somos unos C de todo tipo, pero es cierto también que jolín, el año pasado colocamos 112 millones de euros en el mercado, hicimos una atracción de inversión privada de creo que 500 y pico millones de euros en todos esos proyectos. O sea, que la estimulación financiera que hace cualquier instrumento público, sobre todo un perfil como el nuestro, estatal o autonómico, no dilutivo, para una empresa o para una startup que esté arrancando, es muy importante. Y en el caso de ellos en particular, o en el caso de cualquier otra startup, si pasan 12-15 meses, podrían optar a tener un segundo ENISA a partir del segundo semestre de este año. O sea, que en ese aspecto es un tema muy interesante porque podemos seguir apoyando empresas del perfil de las de ellos. Eso es muy buen punto, Pedro, muy bien traído. También es verdad que desde Startup CFO, sobre todo con lo que comentabas un poco en relación a tiempos, desde que podéis venir cualquier de las startups que estéis aquí presentes, o sea, nos llegan y nosotros también analizamos pues un poco en base a cómo lleve la ronda y demás, cuándo presentar, porque igual tiene sentido presentar cuando ya esté como todo avanzado y cerrado,
porque total, por ejemplo, los fondos no se iban a liberar hasta X fecha, ¿no? Entonces, todo eso realmente os aconsejamos también nosotros y vemos cuándo es el mejor momento, además de la cantidad a solicitar. Vale, pues bueno, lo primero que deciros, vamos, daros las gracias a todos, Pedro, Juanjo, María, por estar aquí. Ha sido un gusto teneros. Ya sabéis que tenéis la puerta aquí abierta a nuestras oficinas cuando queráis, que además se viene ahora en movimiento con el tema del South Summit la semana que viene. Si queréis, o sea, me voy a quedar yo contestando un par de dudas que habían lanzado por aquí. Si os queréis marchar, podéis marcharos, no tengáis ningún temor en eso. Porque son dudas ya un poquito más concretas y de todas formas lo ponía por el chat que cualquier duda en concreto que tengáis nos escribís al correo que he puesto, que es info@tscpo.com y te damos el caso en concreto. Así que, nada, que muchísimas gracias por venir. Paso a... Sí, María, ¿quieres despedirte? No, yo solo me voy a despedir y a dar las gracias a Pedro por sus palabras, que nos ha puesto por las nubes. Si cualquiera necesita solar o aerotermia, que nos contacte. Y que muchísimas gracias, Gloria. Y yo de verdad que animo a todo el mundo a que os pongáis en contacto con ellos y os aprovechéis de su súper servicio. Y un beso a Fran si hablas con él en algún momento. Mil gracias, yo me tengo que ir. Chao. Un abrazo fuerte, María. Gracias. Vale, nos preguntaban por aquí, Pedro, si quieres también como contestar tú, porque este caso también es verdad que es muy común. Me quedo, no te preocupes. Genial, pues típico caso, una sociedad que, bueno, en este caso está en Delaware, es una sociedad matriz extranjera, ¿no? Pero que tiene sede en España. La pregunta es cómo puede solicitar el ENISA, qué tendría que ocurrir un poco. Si quieres contestar tú, Pedro. Bien, sin problema. Además, en el caso de Delaware, por haberlo traído como ejemplo, al final ENISA solo puede financiar, por ser un instrumento público, una empresa constituida con sede en España. El accionariado madre de la sociedad española puede estar fuera de España. Es verdad que para penetrar en el mercado estadounidense tenemos empresas que se constituyen en España y que luego entra un inversor o estratégicamente van al mercado, pasa menos en la TAM y pasa más en el entorno anglosajón y sobre todo en Estados Unidos, y llevan su sede o constituyen una sociedad matriz por captación de recursos en aquel país para penetrar, por ejemplo, el mercado estadounidense, el mercado anglosajón allí. No es imprescindible, tenemos sociedades que tienen BVs holandesas, sociedades con matrices en Reino Unido, en Estados Unidos, tal. Lo que sí tiene que ser muy claro es que la sociedad facture, toda su gestión se lleve desde España, que tenga un NIF español y que sea una sociedad constituida en España con el régimen de la ley de sociedades española. Lógicamente, que tenga un modelo de negocio que no sea solo facturar a la matriz que está fuera de España, porque entonces esto lo vamos a ver con unos ojos con menos bondad, porque al final lo que queremos es que una empresa, o bien porque su estrategia de crecimiento o porque su estrategia de crecimiento en su momento esté basada en un inversor que tenga sede en Delaware, le pida que tenga la sede allí, en Delaware, por ejemplo, o en otro país. O sea, en ese aspecto tenemos una serie de países porque nos le impone la normativa de Banco de España y la normativa de protección de capital de países en los que paraísos fiscales de cualquier perfil de todos los que conocéis, que no quiero nombrar ninguno, pues lógicamente es una empresa que viene de un paraíso fiscal, pues la vamos a mirar con lupa, todo lo que haya que mirar, porque tenemos unos sistemas de protección, o si se lleva la sociedad después de estar a un paraíso fiscal, hay unas cláusulas en el contrato que la empresa está obligada a comunicar cualquier movimiento accionarial que supere el 25% o sin superar el 25% que suponga una entrada o salida del capital de la compañía que suponga un movimiento importante dentro de la capitalización de la compañía en capital y primera emisión, o que suponga la entrada o salida de socios con plusvalía. O sea, yo recomiendo también los contratos, son todos contratos estándares, están todos colgados en la web, cada una de las líneas tiene enlaces, eso os lo puede decir Gloria, os puede orientar ella, están todos para que los descarguéis, incluso las empresas que tengáis servicio jurídico y queráis incluso antes de firmar que vuestro servicio jurídico analice el contrato. Son cláusulas muy generales y son cláusulas que van enfocadas, pues, lógicamente, a presentación de documentación, a informaciones de movimientos accionariales que lleven aparejados estos casos que he dicho, pero nada más. O sea, lógicamente que haya atención de pago. Una cosa que no he dicho, si una empresa no puede pagar, a mí el otro día estuve en el Parque Tecnológico en Álava, en Vitoria, en el Vic, y me preguntaron, ¿qué pasa si no pago?
Claro, a ver, primero levantar la mano. Esto es como cuando no quiero decir ningún ejemplo, levantar la mano, pues oye, no me va mal, no me va bien, no puedo pagar. Al final, nosotros tenemos unos sistemas en el área, yo estoy en front office, en área soy la primera piedra de choque con empresas, pero tenemos un área de back office, que es el área de seguimiento de riesgos, que es un área dotada con personal y con equipo, que lo que hace es atender no solo los procesos de pago, sino ver un poco la evolución de las sociedades, la documentación que hay que enviar para la liquidación de los variables, toda la información y sobre todo atender a una empresa que diga que no puede pagar. ¿Qué nos pasa en muchas empresas que no han llegado a pivotar el modelo de negocio o que llegan con tensión de tesorería a ese segundo o tercer año en el que tienen que empezar a amortizar? Que ostras, igual no pueden asumir, claro, la amortización de un préstamo de 7 años concentrada en 4, pues a lo mejor me lo invento, pues en un préstamo como el que hemos visto antes de Juanjo, cuando le toca amortizar, solo en capital la primera cuota van a ser de 18.000 euros trimestrales aproximadamente, o 19.000, más intereses. Claro, hay empresas que de repente se dan cuenta que han pasado 3 años y que tienen que empezar a amortizar en ISA, ostras, y que me viene una cuenta al primer trimestre de 20.000 pavos. Lo digo con cariño, estos 20.000 pavos. Sí. Y no tiene capacidad. ¿Qué le pedimos a esa empresa? Que levante la mano. Oiga, señores de NISA, no puedo pagar. Y entonces nosotros tenemos unos sistemas habilitados para hacer, digamos, reconducciones de los planes financieros de pago pactados en origen. Lógicamente hay que pedirle a la empresa información financiera, nos tiene que elaborar un plan para el que nos diga, oye, ¿por qué no puede pagar o por qué no puede acometer un plan de pago para el que se había firmado en origen la póliza? Y luego eso pasa tenemos unos trámites procesales muy, muy ágiles que nos permiten que en 3-4 semanas ese proyecto vaya al comité y el comité presente el plan de pagos de esa empresa y el informe que presenta el área de seguimiento de riesgos para ver un poco si la empresa puede asumir ese plan de pagos. 2 cosas, no podemos ampliar el plazo de carencia, pero sí podemos transformar el plazo de amortización en cuotas crecientes. Pongo un ejemplo. Esta semana tuvimos comité el martes, hubo 4 ejemplos de reconducción del plan de pagos. Hubo empresas que pasaron de pagar 15.000 el primer año y se le hicieron cuotas crecientes de 3.000 trimestrales más intereses, subiendo con cuotas crecientes. Se le amplió 1 año el vencimiento del plazo, que en vez de ser 4 fueron 5 años de amortización, y se le hicieron cuotas crecientes intentando ajustarnos a la caja de la sociedad al menos en los siguientes 18 meses. O sea que en ese sentido, ¿qué pasa si no pagas? Pues lógicamente queremos que paguen. Nos encontramos también, pues somos un país de pícaros, lo digo muchas veces, de hace 30 siglos, y vamos a seguir siendo 20 más pícaros. Y nos encontramos empresas que te encuentras en el registro mercantil que han entrado en concurso, que no te han avisado, que han dejado de pagar a sus proveedores. O sea, hay unas casuísticas tal. Lo que sí decimos en estos casos es que se levanta la mano y tal. Pero volviendo al tema de Delaware, habría que ver caso a caso, pero normalmente si el negocio va a estar en España, si la sociedad va a desarrollar su parte de negocio en territorio español, aunque luego haga negocio en el extranjero, o sea, da igual, tiene que tener sede fiscal y mercantil aquí, el negocio tiene que estar aquí, pero puede tener una matriz fuera de España. Eso es, de hecho esta pregunta la había lanzado Jaime del Pozo de Smash, que antes ha puesto brevemente la cámara. Sí, además este caso es muy típico, porque es muy típico que las rondas, pues como comentaba Pedro, pues un poco por el perfil de inversores que quieres que entren, que eso es un perfil un poco más internacional, se levanten desde una matriz, pero al final la actividad, si está en la española y al final tú estás financiando la española a través de la matriz, lo que sí que nosotros solemos trabajar es ese dinero que bajas de la matriz a la española, hacer una ampliación de capital en la española, para que NISA también pueda ver ese dinero capitalizado. Y como contábamos antes, entonces, en lugar de, por ejemplo, mantener el dinero a veces que se mantiene como deuda o en otras aportaciones de socios, lo que pedimos a la empresa para poder presentar a NISA es hacer una ampliación de capital en la SL. Correcto, así es. Gracias. Y nada, y cualquier pregunta, eso nos escribís y lo vemos en más detalle. Había otra pequeña pregunta, pero yo creo que Diego ya no está, pero simplemente eso lo hemos comentado un poco. Nos preguntaban, bueno, ¿qué pasa si yo tengo ya un préstamo con el NISA de 300.000 euros, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir, digamos, para realmente yo verme en la posibilidad de pedir un préstamo más grande que ya entra a la solicitud y ya pasa por consejo, ¿no? O sea, ¿qué cambios ha tenido que haber ahí, aparte de auditar las cuentas, ¿no? A nivel negocio, para poder hacer frente a una nueva solicitud con el NISA? Bien, aquí muy buena pregunta al final. Al igual que se analizó en la primera solicitud de financiación, ver un poco el plan de crecimiento. O sea, ¿qué nos cuesta en segundas financiaciones que una empresa tiene ya 300.000 euros? Ver ese plan financiero
para ver sobre todo los 2 últimos ejercicios históricos, el 23 y el 22 en este caso, ver cuál ha sido la evolución de caja de la sociedad, ver cuál ha sido la evolución patrimonial y luego los ratios básicos de deuda EBITDA. Y nos tiene que presentar un plan financiero, y es una empresa que no es de un sector que no facture, y tiene que haber un crecimiento en el nivel de ventas, en el nivel del plan financiero un poquito más agresivo, y ahí vamos a ser un poco más estrictos. A lo mejor una empresa de joven emprendedores, de joven empresa innovadora, que le hemos dado 60.000 euros o 70.000 el primer año, en 18 meses puede pedir a lo mejor a por 200.000 nuevos porque esté levantando una ronda serie B de 300.000 y quiere apalancarse con un segundo préstamo. En una empresa que ya tiene 300.000 euros de NISA, el pacto importante no es solo que entre capital para volver a equilibrar el plan financiero de consumos de caja con lo que ya tiene nuestro, más lo que tenga de otros inversores o financiadores, sino que ese plan financiero tenga soporte y tenga visibilidad financiera igual que tuvo la primera financiación. En una segunda etapa es un poquito más complejo porque ya no solo hay que vender, hay que estar un poquito más cerca de rentabilidad, hay que ver un poco. Hoy hemos visto, hoy estoy en un centro de negocios, hemos visto 2 proyectos que están en este caso segundas financiaciones y que son proyectos que han levantado rondas muy importantes de capital y que presentan un plan financiero muy importante en crecimiento, que son proyectos que van a tener potencial, alta potencial de visibilidad para poder tener una segunda financiación, en este caso creo que va a estar entre 400 y 500.000 euros. Pero bueno, esto al final es un poco, lo digo siempre, no hay una varita mágica ni hay un caso ejemplo para todo, pero sí tienen que ser proyectos que ya tengan un nivel de madurez mayor, que tengan una entrada de capital, un flujo de caja más fluido, sobre todo para proyectar lo que debe la empresa, más lo que quiere hacer y cómo lo va a acometer. O sea, en ese aspecto, digamos, no hay una única respuesta porque hay que ver, yo creo que caso a caso. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo y por quedarte también unos minutos más pasados de la hora. Muchas gracias también a todos los asistentes por venir. Y nada, comentaros que, bueno, desde Startup CFO os podemos ayudar eso con la solicitud del ENISA, os podemos aconsejar también eso, el cuándo pedirlo, cuánto solicitar, y además también con el tema de la acreditación como startup. Y nada, muchas gracias a todos por venir y cualquier cosa nos escribís sin problema a info@tscpo.com o directamente también al departamento de ventas que tenéis aquí el correo en la presentación, sales@tscpo.com. Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos. Gracias a vosotros. Gloria, un abrazo a todos. Encantado. Un abrazo, nos vemos pronto.